continuación, presentamos Mi Ciudad, Mi Puerto, una tribuna de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile, creada por Empresa Océano, Royalty Portuario, Desarrollo y Medio Ambiente y otras aspiraciones históricas para la próspera convivencia entre la ciudad y el puerto. Con la conducción del secretario ejecutivo de la asociación, Iván Buscovich, el analista en comercio exterior, Ramón Espejo, y el periodista, Atilio Maquiavelo. Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a Mi Ciudad, Mi Puerto, nombre maravilloso que es la propuesta de la Asociación de Ciudades, Puertos y Borde Costero de Chile para buscar este acercamiento entre las urbes, entre los puertos, entre la industria, entre la comunidad. Y en este programa de la asociación estamos con su secretario ejecutivo, Iván Buscovich, que está llegando a la recta final de su papel como concejal de Valparaíso. Así que aquí ya lo vamos saludando y agradeciéndole todo lo que ha hecho por la ciudad Puerto. Hoy en el programa vamos a estar con Saba Asrari, que es doctora en políticas, en ciencias políticas, es una francesa que está hace ya casi un cuarto de siglo aquí en nuestro país y que muchos de los que ven este programa la deben conocer por haber ido a algún seminario, alguna conferencia, algún Zoom, donde ella siempre está entregando aportes y propuestas a veces bastante polémicas, experta también en todo el tema de las ciudades puertos. Y nuestro analista en comercio exterior, un agente de aduanas, que es Ramón Espejo, que nos acompaña para dar contexto a nuestra conversación en esta demanda que hacen las ciudades puerto y borde costero de Chile. Le paso la palabra al anfitrión para que salude a nuestra invitada y nos presente. Hola. Bueno, el primero, agradecerle a Saba que se haya hecho el tiempo de estar con nosotros en este programa, que está orientado a la gente que se interesa por los temas marítimos portuarios, le decimos a la gente de la orilla, y que esperamos sea interesante para todos porque vamos a hablar de esta perspectiva de la relación de las ciudades-puertos y cómo lo ve Saba y cómo es su experiencia internacional y su conocimiento sobre el punto. Le doy el pase a Ramón para los saludos y ahí ya comenzamos. Oye, un gran privilegio contar con Saba, una especialista, ¿no es cierto?, una gran técnica de la parte marítimo-portuaria, sobre todo la vinculación de las ciudades con el puerto, con la cual hemos participado y hemos compartido montones de experiencias vinculadas. Sin duda alguna, una muy importante también fue un encuentro que tuvo las ciudades puertos en San Antonio hace unos años atrás, y otras múltiples en Valparaíso, etcétera. En el Valparaíso Dialoga, que es una actividad mucho más reciente, en donde Saba siempre ha estado exponiendo técnicamente la visión, la experiencia de otras grandes, ¿no es cierto?, ciudades puertos, y por lo tanto, muy bienvenida, Saba, realmente un privilegio contar contigo en esta oportunidad. Bueno, antes que nada les quiero agradecer y quiero agradecer a los tres, en particular a Iván Buscovich por la invitación. Yo también encuentro que el título de ese encuentro, Mi Ciudad, Mi Puerto, es muy llamativo y es también lo que nosotros, a través del programa que después más adelante voy a comentar, el programa que dirijo sobre sostenibilidad de las ciudades puertos, es también lo que queremos promover, que el puerto y la ciudad, y la idea de identidad, de construir una identidad conjunta. En el resto del mundo hay también conflictos, pero en otros lugares se ha logrado establecer una relación mejor que la que tenemos en Chile entre las ciudades y los puertos. Y si pudieras comentarnos de cómo los lugares donde tú sabes que las cosas caminan mejor que lo que ha sido la experiencia chilena. Bueno, y allí voy a tu pregunta, Iván. Bueno, yo suelo decir que en todas partes se cuecen habas, ese dicho chileno que
que me costó entenderlo, después porque siempre como es muy concreto, y después logré entender, pero es muy representativo de las dificultades que hay en el mundo entero, en realidad, no solamente en Chile, las dificultades que ha habido en construir una visión común de desarrollo. O sea, más allá de la ciudad y del puerto en general, y eso lo vemos también con la crisis, las crisis sociales y políticas que las democracias occidentales en general están atravesando, hay claramente una dificultad en, digamos, de gobernabilidad. O sea, de gobernabilidad entendiendo como un equilibrio entre las demandas de la sociedad civil, las demandas sociales, y la capacidad de las autoridades a responder de una forma que sea satisfactoria para el conjunto. ¿Ya? Eso es global. Ahora, en ciudades puerto, bueno, a ver, hay efectivamente experiencias interesantes que la AIVP, la Asociación Internacional de Ciudades Puerto, de la cual soy miembro de la red de expertos. La AIVP promueve justamente buenas prácticas. Y eso dependiendo de los temas. Hay ejemplos interesantes en cuanto a economía, economía circular en los puertos. Bueno, tengo en mente 2 ejemplos. En el puerto de Fos-sur-Mer en Francia, pero también, y justamente hoy estaba conversando con el jefe del Departamento de Innovación de Puertos del Estado de España, y que me hablaba de una experiencia que ellos han desarrollado. Son planes maestros orientados al tema energético. Cómo hacer que los puertos sean más sustentables, o sea, que la energía que ocupan los cruceros, los buques de carga, bueno, cómo hacer que esa energía sea sea una energía más renovable, por lo tanto, con una presión menor en la ciudad. Bueno, esos son ejemplos. Hay también en economía circular tengo otro ejemplo, esta vez en Francia, que es muy interesante porque busca ir más allá de la economía circular, busca una suerte de mutualización de la energía, o sea, a partir en una zona logística industrial, cómo recuperar parte de la energía para poder, entre comillas, transferirla a viviendas sociales, ribereños, de manera de que vean al puerto y a las industrias relacionadas como, no como solamente un vecino que genera molestias visuales, molestias en cuanto a la movilidad, pero también un vecino que colabora, que ayuda. Y yo encontré que era una propuesta no solamente interesante, obviamente implica recursos, pero esa idea de mutualización, de ir más allá de solamente el beneficio de uno o de unos. ¿Ya? Eso en el ámbito económico, pero si no en el ámbito patrimonial, y bueno, cuando hablábamos de mi ciudad, mi puerto, lo que es fundamental para que haya una visión más o menos común de futuro, lo que es fundamental es construir una identidad o reconstruir una identidad. Porque lo que vemos en la historia de las ciudades puerto, y entre otros es el caso de Valparaíso, vemos que hay un cierto dinamismo. O sea, no es porque una ciudad se creó en torno al puerto que 100 años después va a seguir teniendo esa identidad tan fuerte. Todo eso se trabaja, se construye, y eso implica voluntades, pero implica también conciencia, implica visión de largo plazo.
Y también... Perdón, Saba, en este exacto punto que señala, una pregunta corta. ¿Tú crees que en Valparaíso hay conciencia portuaria, conciencia general de ciudad-puerto, o se ha perdido? Yo creo que se ha aflojado, pero no se ha perdido. De hecho, los habitantes de Valparaíso, como los de San Antonio, se autodenominan los porteños. ¿Ya? Y efectivamente tú mencionaste, Atilio, esa experiencia muy interesante impulsada por EPV de Valparaíso Dialoga. Y Valparaíso Dialoga tuvo bastante convocatoria. Yo igual conversé, bueno, estuve prácticamente en todas las mesas a partir del mes de marzo. Y lo que vi, y después lo que conversé con varios de los participantes, inclusive participantes o actores que habían estado desde la sociedad civil muy críticos, ellos encontraron que era un paso por adelante, o sea, que era algo positivo. Pero, y con eso termino, lo que llama la atención es que muchas veces somos los mismos. Llama la atención y que haya habido tan pocos estudiantes jóvenes. Y ahí, bueno, es un poco, si me permiten, también para explicar lo que hago acá. Bueno, estoy en Valparaíso, estoy en los bellos cerros de esa ciudad que yo estoy descubriendo porque no vivía acá el año pasado. Es una decisión que tomé para poder justamente vivir mucho más de cerca lo que es una ciudad portuaria como Valparaíso, que es una ciudad bellísima, pero complejísima también, y con desafíos que implican desafíos en cuanto a lo social, a lo económico, a lo político, que requiere realmente de la voluntad de todos. Ahora, sí, lo que me llama la atención es que, por ejemplo, bueno, en la Universidad de Valparaíso, donde estoy ahora, este programa de sostenibilidad de ciudades y puertos se propone desde la Universidad de Valparaíso. Bueno, no existe cursos específicos sobre ese tema en pregrado. Bueno, lo estoy proponiendo justamente en la Escuela de Administración Pública, donde me encuentro. Tuve una muy, muy buena recepción por parte de la universidad, que nos apoyó, de hecho, inclusive cuando promovía otro programa que también existe, pero que retoma el próximo año, que se llama Planificación, Gesto de Gobernanza, desde la Universidad de Santiago de Chile. Y la primera versión de este programa lo hicimos de manera presencial en Valparaíso hace 2 años atrás. Saba, mira, te quería proponer algo, dado que has tirado una cantidad de conceptos muy interesantes. Darle la palabra a los otros contertulios para que hasta este momento de tu exposición puedan hacer observaciones, algún comentario o preguntas, si lo quieren. Por supuesto. Dale, Ramón. Sí, una visión de me parece interesante lo que menciona Saba, una visión de sostenibilidad, ¿no es cierto?, de poder complementar la actividad del puerto con la ciudad. Hay algunos comentarios que hizo puntualmente, como por ejemplo, que siempre han sido los mismos, las personas han sido una muestra representativa, los que han participado, por ejemplo, en el Valparaíso Dialoga, pero han sido los mismos, siendo que la convocatoria fue abierta a cada uno de los ciudadanos, ¿no es cierto?, fue abierta, pública, promocionada en los diarios, promocionada en la prensa, promocionada por bastantes medios. Es más, una vez que se convocó y que se participó le indicaron a cada uno de los participantes que si ellos podían también promocionar esta actividad con su red de contacto, podían hacerlo porque era realmente una convocatoria muy abierta. No obstante, esa limitación de ser siempre los mismos da la sensación de que los mismos que han participado siempre son muy representativos. Ahora, la evolución que han ido tomando las ciudades puertos son muy relevantes a nivel internacional. El problema que nosotros tenemos, creo, es cómo poder compatibilizar de que efectivamente van a existir en cada una de las ciudades puertos, y este problema lo está teniendo Valparaíso, y vemos que San Antonio le ha saltado, ¿no es cierto?, con un cambio radical en las autoridades y con una situación también, ¿no es cierto?, adversa, que cómo es compatibilizar de que los posibles efectos negativos son muy por menor o muy
pequeños en comparación con los efectos positivos, si se logra una sana convivencia y una potenciación de ambas, ¿no es cierto?, realidades, la portuaria y la ciudadana. Por lo tanto, creo que ahí está la gran situación, y a veces toca ver de que se tiene como una visión negativa hacia, mira lo que voy a decir, hacia la empresa, hacia las grandes empresas. Resulta que a nivel internacional los actores más relevantes en el transporte marítimo, que nosotros sabemos que el comercio chileno exterior es el 95% y más en vía marítima, son justamente empresas transnacionales, compañías navieras, etcétera, que tienen un cierto comportamiento no solamente en el país, sino que a nivel mundial. Por lo tanto, compatibilizar el desarrollo del comercio exterior chileno, una herramienta relevante del desarrollo, con la necesidad de la ciudadanía de poderse encontrar en una ciudad con mejores expectativas, yo creo que el cambio es importantísimo, porque la experiencia que está viviendo Valparaíso, la que va a vivir San Antonio, van a ser muy relevantes no solamente para estos dos puertos, sino que para el resto de los puertos que están en la República, sobre todo aquellos que están muy cercanos a la ciudadanía, como Arica, ¿no es cierto?, como Limbo, La Serena, Punta Arenas, San Vicente, incluso. Entonces, mi consulta, para después que hable, ¿no es cierto?, Iván, es plantearle a Saba cómo ella cree que en la práctica podríamos superar, o cuál es el escollo puntual para superar este impasse entre ver el presente y buscar un futuro común que sea bueno para todos. Esa es como la situación. Iván, por favor. No me gustaría que se mezclaran más cosas, entonces preferiría que Saba interviniera ahora y un poco lo que ha planteado Ramón, y de ahí yo le voy a hacer una pregunta respecto a su programa de formación. Muy bien. Bueno, la pregunta es fácil, la respuesta es difícil. ¿Cómo superar el impasse cuando hay impasse? Yo creo que de nuevo, es un trabajo mancomunado y es paulatino. Y voy a hacer una propuesta que, Atilio, tú dijiste que hacía propuestas polémicas. No son polémicas mis propuestas. Espero que sean propuestas innovativas, no, porque la idea justamente no es generar polémica, al revés, es construir diálogos. Yo creo que, y ahí tiene que ver con el programa. Nosotros estamos promoviendo como programa de formación, como diplomado, un instrumento que hemos creado a partir de una referencia, y se llama City Port Vision. O sea, en inglés, en español sería visión de la ciudad portuaria a 20 o 30 años. Es un ejercicio de prospectiva. Tomamos como referencia a la experiencia de varios puertos del mundo que han desarrollado lo que llaman Port Vision, visión portuaria, también ejercicio prospectivo a 20, 30 o en el caso de Vancouver a 50 años. En el caso de Valparaíso de San Antonio, porque igual hicimos un trabajo metodológico con los alumnos del diplomado del 2019 y del 2020 y lo propusimos al 2040. Y hay etapas, hay una metodología que de alguna forma podría ser como el paso siguiente o posterior en el caso de Valparaíso a Valparaíso Dialoga. Es, bueno, dado que tenemos diferentes actores, públicos, privados, sociedad civil, que tienen lógicas distintas. En esas lógicas hay intereses que son legítimos, pero también visiones o proyectos del desarrollo que son distintos. Entonces, como bien decía Ramón, ¿cómo se compatibiliza? ¿Cómo se trata de compatibilizar? Porque muchas veces hay intereses que son contrapuestos y visiones contrapuestas, pero como estamos en un mismo territorio, un territorio finito, recursos finitos, entonces hay de alguna forma que
consensuar por lo menos una visión de largo plazo. Obviamente, cuando uno habla de consensuar, significa que no va a ser una visión que satisfaga a todos los intereses de uno de los actores. ¿Ya? Bueno, ahí hay transacción. Bueno, a nuestro nivel, a nivel de universidad, ¿qué queremos plantear y qué hemos planteado? Es justamente ir más allá de los conflictos para poder reunir a los diferentes tipos de actores en un mismo contexto, un mismo espacio de formación conjunta y también quizás hasta de pedagogía. En el diplomado nosotros tenemos muchos espacios donde los que saben mucho de puertos explican también desde su trayectoria a los que vienen del mundo más bien de la sociedad civil o de las autoridades y de los gobiernos locales. Entonces explican justamente cómo funciona. Obviamente tenemos profesores en los diferentes módulos, en gobernanza, en economía, en medio ambiente, urbanismo y patrimonio, y en perspectiva, pero también hay mucho ese trabajo conjunto. Entonces yo creo que es fundamental poder pensar en una visión de muy largo plazo. Ahora bien, este año, y eso también es una novedad en relación con los años anteriores, se acercaron y se inscribieron varios profesionales de puertos concesionados y puertos privados. También tuvimos un acercamiento con grandes grupos acá en Chile, pero también afuera. Bueno, con Ultramar, que tuvimos una recepción bastante positiva, y justamente ahí me recuerdo un comentario de la subgerenta de sustentabilidad que tiene TPS, Laura, y me comentaba, debemos pensar en una visión a 50, 100 años, o sea que inclusive iba mucho más allá. Entonces, yo creo que es un avance. Ahora... Perdón, Laura Chiuminato. Sí, Laura Chiuminato, por supuesto, perdón. Sí. Ahora, yo pienso, o sea, y estoy realmente convencida de que debemos trabajar en relación con instrumentos. Entonces, ese tipo de visión no es solamente tener una visión objetivo a 50 años, no, efectivamente es llegar a eso, y ¿cómo se llega a eso? No entre amigos, no entre los que pensamos lo mismo, ¿ya? Entonces, eso implica un trabajo metodológico, construcción de mesas que pueden ser homogéneas en un principio, pero después heterogéneas, y también con planes de inversión. Porque en ciudades puerto, y es el caso de Valparaíso, San Antonio, o sea, de todas las ciudades puerto, hay inversiones múltiples. Y no solamente en inversiones que van en directo beneficio de la actividad portuaria y logística. Hay que pensar en cómo generar sinergias con las otras actividades económicas, inclusive algunas actividades que estén también en competencia por los mismos recursos naturales o recursos también físicos que el puerto y la logística. O sea, hay trabajos muy concretos que hay que desarrollar, hay que alinear actores. Y efectivamente implica liderazgo. Ahora bien, este año, como les decía, tenemos muchas personas que se inscriben de las terminales, pero, y eso es una sorpresa, y lo hablé con Iván justamente, y por eso también surgió esa idea de exponer acá. Vemos que no tenemos hasta el momento candidatos o intereses por parte de funcionarios municipales. Tuvimos el año pasado funcionario regional. Bueno, el primer año sí tuvimos una persona, un funcionario de la Municipalidad de Valparaíso. Yo creo que allí hay hay un problema. Necesitamos, obviamente, funcionarios profesionales de las diferentes áreas y ojalá podamos tener también autoridades. Bueno, tenemos una persona de Costa Rica, una alcaldesa que se va a inscribir en paréntesis en el diplomado, pero es un aspecto fundamental porque
y allí voy a los temas también que interesa a la Asociación de Municipalidades y Ciudades Puerto. Es fundamental que podamos, o sea, que muy legítimamente los municipios estén pidiendo voto, y también, y seguramente Iván lo va a comentar en cuanto a recursos, pero implica también capacidades profesionales en torno a esa actividad que es fundamental, la portuaria y la logística. Qué interesante todo lo que tú vas planteando con esto del Port Vision, y también gracias por reconocer la importancia del nombre que elegimos para el programa, porque no sabíamos cómo hacerlo, si ponerle mi puerto, mi ciudad, o mi ciudad, mi puerto, pero para nosotros es ambos, pero pusimos mi ciudad, mi puerto, porque en realidad el puerto se debe a los ciudadanos. Lo otro que antes era algo anecdótico, pero me sorprendió eso, que en Francia no exista un dicho, o habrá un equivalente a en todos lados cuecen habas. Sí, pero quizás habría, no sé, tendría que buscar, pero sí, en Francia y en varias partes, de hecho estaba pensando en ejemplos. Esta vez hablaste de San Antonio. Yo hice un estudio para la Fundación Cosmos sobre puertos en zonas de humedales y en zonas protegidas. Y entonces estudié, entre otros, el caso de Le Havre 2000 y también de Sevilla. Lo que muestran hoy día efectivamente es muy interesante, pero ha costado. Ha habido judicialización en algún caso, ha habido también condicionamiento en el caso francés de recursos de la Unión Europea, condicionamiento a que haya más medidas de mitigación y de compensación. O sea, bueno, estos empezó, o sea, son proyectos, me refiero a proyectos de hace 15 años atrás que están funcionando ahora. O sea que efectivamente, volviendo al dicho, y ahí insisto, muchas veces... Perdón, este problema que hay en San Antonio con los ojos de agua ha pasado, tú dices, en distintos lugares del mundo, situaciones parecidas. Por supuesto, inclusive más agudos, ¿ya? Lo que quiero decir, Atilio, es que tenemos que tener cuidado cuando desde Chile vemos experiencias internacionales. Muchas veces tendemos a verlas como que hacen las cosas mejor que nosotros. En algunos casos es verdad, pero lo que se presenta son los resultados y muchas veces el final feliz, digamos. Pero lo que nos interesa para poder aprender y no cometer los mismos errores o ir más allá es ver cómo han resuelto los problemas. Ahora, yo trabajé, no les comenté, pero trabajé muchos años en el Ministerio de Obras Públicas, acá en Chile, en concesiones y después en la Dirección de Vialidad, en temas de impactos socioeconómicos y ambientales de proyectos. Entonces, entiendo un poco todos los temas de los conflictos, etc. Chile igual ha avanzado en sus políticas públicas. Veo también que hay un discurso diferente, pero el Chile de hoy no es el Chile de los 90. Por lo tanto, no podemos hacer de la misma forma proyectos de envergadura como lo hacíamos en los 90. Y en el discurso, también el discurso debe cambiar. O sea, ya la gente no compra, entre comillas, ese discurso de que vamos a crear tantos empleos. No es suficiente. Uno, porque además la actividad portuaria como tal genera cada vez menos empleos directos. No significa que no tenga impactos socioeconómicos positivos. Los tiene. Y en el caso de San Antonio los tiene bastante. Inclusive en el caso de Valparaíso. Por supuesto que los tiene. Pero lo que también espera
lo que espera una sociedad que sea complejizada y que ha avanzado en la educación y que se ha desarrollado. O sea, no estoy diciendo que es un país totalmente desarrollado, pero sí se ha desarrollado. Lo que espera es, primero, no promesas, sino elementos concretos y que haya un win-win para todos. Y que también se entienda de que no todos los actores tenemos la misma visión de futuro. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de competitividad, esto me recuerdo muy bien en los años 90, pero veo que todavía no hay cambios en el discurso. Para mucha gente, la competitividad, para muchos actores, no es un fin en sí mismo. ¿Es competitividad para qué? Y de hecho, por eso, ahí tenemos que pensar en diferentes lógicas y tratar de compatibilizarla la más posible. Siempre va a ser difícil llegar a un... No estamos hablando de una visión lisa, no existe, ¿ya? Pero compatibilizar. Eso significa que cada uno esté dispuesto a transar y a ganar algo y a perder algo, otra cosa. Ahora, el problema después son los extremos. Pero por eso justamente debemos, eso es fundamental, debemos trabajar mucho en la educación en los diferentes niveles, en la formación y en la educación. Lo que está haciendo San Antonio es muy interesante, también liderado por la Seremi de Educación y Colsa. Es un comité asesor en educación, con formación, capacitación desde en los diferentes niveles. Yo creo que, claro, pero también a nivel de los colegios, no solamente efectivamente a nivel de las escuelas técnicas, pero también en los colegios. Hay una experiencia interesante que promueve la AIVP, que se llaman los Sport Centers, y que son espacios físicos, pero que también tienen un aspecto digital importante, de encuentro entre, de la ciudadanía al mundo portuario, pero también a la historia. ¿Ya? O sea, de hecho va más allá que son los museos. ¿Ya? O sea, es algo mucho más integrado. Yo creo que o sea, debemos pensar en diferentes escalas y la educación, por supuesto, que es una dimensión que hay que fortalecer. Y termino con eso. Yo creo que los cambios, o sea, ha habido tantos cambios en la sociedad chilena que ya debemos pensar, o sea, que las empresas también deben pensar más allá de la responsabilidad social. Ahora, justamente Iván tenía una pregunta relativa a la educación. Muy bien. Justamente, mira, yo creo que hemos ido acercándonos a lo que está promoviendo Saba, en el sentido de que ha dicho, mira, que hay poco interés de parte de los municipales y justamente ese poco interés demuestra que en cierta forma los municipios tampoco están muy preparados como para una relación más en serio, más profesional entre los puertos y las ciudades y los puertos, y yo creo que esta es la demostración palmaria, ¿no? O sea, el hecho que no haya mucho interés y que no tengamos en los municipios tanta gente especialista en estas cosas, y la única experiencia que tenemos sobre una metodología de trabajo es lo de San Antonio, que es esta oficina que tienen de interés marítimo portuario, donde se ha logrado bajar la conflictividad por lo menos, y que eso ya es bien bueno. Yo creo que eso demuestra que es un tema que todavía está latente y que tenemos que seguir, por un lado los municipios, pero también los puertos en esto cooperando, ¿no? La pregunta es, ¿será solo poco interés? ¿Será solo poco interés, falta de perspectiva? ¿O también habrán intereses que hacen que desde los municipios no haya mayor alteración por esta cuestión?
yo ahí te lo pregunto muy descarnadamente, digamos, pero porque me parece tan incongruente con el discurso que nosotros hacemos, ¿no? Que es que queremos que las ciudades tengan una relación, las ciudades puertos con sus puertos tengan una relación privilegiada, pero no nos preparamos para aquello. Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, usted me dice que quiere tener buenas relaciones, pero finalmente es solo el discurso. Y el discurso que no se sostiene técnicamente. De ahí, entonces, a mí me parece muy interesante lo que ustedes están haciendo en la Universidad del Paraíso, lo que ha hecho antes en la Universidad de Santiago, pero creo que ahí nos falta, ¿no? No sé qué opinas, sino que yo seré muy desquiciado. Bueno, yo me he acercado a la asociación y tú lo sabes, y Aquilio también, porque me vieron en varios encuentros, invitada también a exponer en San Antonio, pero estuve también en Coquimbo, tuve reuniones, y yo sé que el trabajo que Iván y antes de Iván, y también actualmente el alcalde, el alcalde de San Antonio, don Omar, don Hernán Pinto, que en paz descanse. Entonces yo sé que a nivel de la asociación ha habido visibilidad, y también lo sé por un trabajo académico que hice, una publicación en la revista de Geografía sobre la historia de la ley de modernización portuaria. 19.542. Así es. Y que me permitió también ver que esos esfuerzos de la asociación también son bastante antiguos. Había, de hecho, cuando uno revisa la historia de la ley, ve propuestas que van mucho más allá de lo que finalmente quedó en la ley, que son los consejos de coordinación ciudad-puerto. Había una propuesta del ex senador Minami de un consejo regional ciudad-puerto. Y eso también hace recordar que no solamente es la ciudad, pero el territorio. Y yo creo que también con la elección de los gobernadores regionales, ahí tenemos una gran oportunidad y que podría también ir de la mano con los esfuerzos de los municipios, pero a nivel regional, y ojalá, estoy tratando de ahora entrar en contacto con los gobernadores regionales, gobernadores electos, para ver también cómo podemos apoyar. Yo pienso también que, volviendo a tu pregunta, Iván, yo creo que un poco la historia de la gallina o del huevo, ¿quién viene primero, no? Entonces, el hecho de que los municipios en Chile, o sea, en lo normativo, el plan regulador no incluye el recinto portuario, o sea, son normativas diferentes, distintas. Yo me recuerdo de un diagnóstico marítimo del 2015 que indicaba que había muchas incongruencias entre instrumentos de planificación, entre planes maestros portuarios e inclusive estrategias regionales. Entonces ahí hay un trabajo de gobernanza público-pública y ahí estamos en debe, o sea, las instituciones están en debe. Entonces yo creo que puede que también esa falta no sé si es falta de interés, espero, y por eso también ese espacio, espero que esto o sea, que se resuelva. De hecho, el programa de la USACH es parte del catálogo de la Academia de Capacitación de la SUNTERE. Por lo tanto, los funcionarios municipales pueden postular y tener una beca totalmente gratuita. El de la Valparaíso lo vamos a presentar a fin de este año, porque para estar en el catálogo de la academia hay que tener más de un año de antigüedad, ¿ya? Entonces, pero eso resuelve solamente el problema de los funcionarios municipales, los funcionarios de planta, porque las becas están solamente para los funcionarios de planta. Lo que la Universidad de Valparaíso ofrece son becas para
todos los empleados públicos, cualquier sea la modalidad de contratación, incluyendo los honorarios. O sea, son becas de descuento, el 20% de descuento, y que, bueno, yo insistí justamente en que sea sea la modalidad de contratación. Eso es importante. Temblor. Un verdadero gran temblor, ¿eh? Y sigue. Y sigue, mira que curioso que primero te llegó a ti y Saba. ¿Dónde estás, Saba? ¿En qué parte estás? Estoy en Cerro Alegre, pero estoy en el en una casa y estoy en el tercer piso. Mira, yo estoy en Viña y se sintió después que tú, y tú estás en Sí, Concón. sí, hubo un desfase. Un desfase, mira, entre Valparaíso, Viña, Concón. La Iván, ¿tú onda dónde es fácil. estás? En Placeres. También en Valparaíso, sí. Sí. Pero Sí, ¿quién? fue fuerte. No, pero fue fuerte, ¿ah? Sí, fue muy Sí. fuerte. Pero bueno, un llamado de atención para remecer los ánimos de este país, y ojalá que este curso que tú propones lo encuentro increíble, esta especialidad pueda ser difundida. Estamos presentando Mi Ciudad, Mi Puerto, una tribuna de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile para la próspera convivencia entre la ciudad y el puerto. Bueno, mira, Saba, realmente nos ha hecho reflexionar, pensar, expandir nuestra mente sobre varias temáticas. Me gustaría darle la palabra a los panelistas para que saquen conclusiones y después que tú hagas la tuya propia. Iván. Mira, yo creo que aquí tenemos otra visión desde el mundo de la academia respecto de los problemas que tenemos en el día a día de la ciudad de Puerto. Esto que nosotros después desmenuzamos en pequeños problemillas, en las dificultades que tiene el Ramón para que se muevan los camiones, para que salgan, las dificultades, esas cosas chicas, vista desde la academia, tiene otra perspectiva, una perspectiva más global, y en cierta forma hemos tratado de, creo yo, de abarcarlo con esta experiencia que hemos hecho con Saba, y tal vez para nuestro público no sea lo más comprensible que hayamos hecho, porque siempre estamos dedicados a la cosa más concreta. Sin embargo, yo antes de terminar quisiera que me explicara, Saba, por qué nosotros hemos tenido en este programa al profesor Leopoldo Santibáñez de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, al profesor Sergio Vilar de la Facultad de Oceanográfica de la Valparaíso. Sin embargo, tu curso está en empresas públicas, o sea, en administración pública, digamos. Antiguamente ahí se formaban los vistas de aduana, si me acuerdan ustedes, era ciencia política, era más que nada en Valparaíso dedicado a la formación de los agentes de aduana. Más que los agentes, a los revisores, esto. Pero más allá de eso, ¿por qué desde el punto de vista de la web tiene que ver con una casuística nomás, o a lo mejor no hay otra explicación? Pero yo sí coincido con Saba en el sentido de que las universidades, que en Valparaíso están casi todas, no tienen ese perfil dedicado al puerto. Porque incluso las carreras que están vinculadas al mar, en un caso están dedicados en logística, y el de la Valparaíso está orientada más que nada a la construcción de puertos, pero no a lo que sucede ahí en la orilla, en el encuentro entre el barco y el puerto, ¿no? Y lo que viene a continuación. Entonces, creo yo que aquí tenemos una dificultad también en el mundo académico, en lo regional que a nosotros toca, digamos, que este tema
puede haber consenso en que es un tema que hay que desarrollar, pero no se hace mucho. No sé si compartes conmigo, Saba, antes que finalicemos el punto. A ver, bueno, mencionaste a los profesores y carreras distintas, facultades distintas. A ver, y también al hecho de que en general en el programa ven cosas más concretas. Lo que yo quiero decir es que en realidad esas cosas muy concretas también las vemos nosotros en el programa, bueno, en el diplomado, no en la conversación de hoy porque son de las preguntas, pero ahí voy. Hay dos cosas. La primera es que lo que nosotros buscamos es que haya una comprensión del funcionamiento de cada, tanto de la industria por parte de los representantes de las organizaciones civiles o de los municipios, que entiendan, por ejemplo, qué pasa, por qué los puertos ahora, por qué los puertos necesitan expandirse y por qué necesitan ciertas condiciones. ¿Cuál es el vínculo con la industria naviera, con el tamaño de los buques, con el comercio internacional y qué significa para el territorio, qué significa en cuanto a infraestructura vial y ferroviaria? Entonces, son elementos muy concretos que abordamos, pero desde una perspectiva no de conflicto, no partimos del conflicto, partimos primero de las lógicas, entender, comprender. O sea, y de hecho se vio mucho en Valparaíso Dialoga, porque a veces había algunas personas que muy legítimamente preguntaban, pero ¿por qué no, por qué quieren desarrollar, por qué el puerto se quiere desarrollar allí y no allá? ¿Por qué no construimos otro molo? Bueno, o sea, todo eso pasa por entender varias disciplinas. Entonces, comercio internacional, economía, pero también los diferentes actores, porque las decisiones no se están tomando. Si uno piensa que las decisiones se están solamente tomando acá, en la ciudad o en la región, bueno, se equivoca, ustedes lo saben. Hay múltiples actores, hay actores globales, hay normativas también internacionales. ¿Por qué los puertos ahora están más cerrados? ¿Qué tiene más cerrados físicamente? ¿Por qué ya no se puede acceder como antes al puerto? ¿Qué significa... cuáles son los convenios firmados justamente en cuanto a seguridad, etcétera, etcétera. O sea, eso en cuanto a cómo hacemos que los actores de la sociedad civil, los funcionarios municipales, regionales, entiendan lo que pasa en el mundo portuario y logística. ¿Ya? ¿Por qué se contratan menos personas ahora? ¿Y por qué los que se contratan tienen que tener un perfil técnico, conocimientos mayores que antes? ¿Ya? Y al revés, la lógica, primero desde las autoridades, tienen agendas distintas, tienen presiones distintas y también reacciones y plazos distintos, pero también desde los territorios. ¿Qué significa, por ejemplo, ahora hay las áreas metropolitanas? ¿Qué significa en cuanto a Chile los gobernadores regionales que van a tener competencias que antiguamente estaban en nivel de las intendencias? ¿Cómo se planifica el borde costero? ¿O por qué no se planifica? ¿Quiénes tienen competencias? ¿Qué es la autoridad marítima? O sea, todo eso lo vemos. ¿Ya? Y lo vemos, y eso es una particularidad de un programa, entre paréntesis, que es único en el mundo, no se lo había dicho, y es una innovación desde acá, y por eso tenemos el apoyo de organizaciones, bueno, como la IDP, como RETE también. No existe en ninguna otra parte un programa así. Entonces, una otra particularidad es que si ven los docentes del diplomado, tenemos docentes de todo Chile, de toda América Latina, y tenemos docentes de Europa. O sea, porque es un programa internacional, ya no es en el 2019 era un programa chileno en Chile que se hizo en Valparaíso, ahora ya no es el caso, y la experiencia también se transmite entre países distintos, entre alumnos de diferentes países. ¿Ya? El año pasado tuvimos inclusive estudiantes europeos, que no lo esperábamos. Entonces,
En las problemáticas ciudades-puertos necesitamos entender de transporte urbano, de planificación, de transporte, de movilidad en general, pero también debemos entender también cuáles son los macroprocesos y procesos que implica la gestión portuaria. ¿Qué significa también los temas de economía circular, de medio ambiente, etcétera? O sea, son múltiples dimensiones y que hace que es mucho más complejo, y por eso quizá no existía hasta el momento un programa así, porque tú tienes derecho marítimo, ya, uno sabe el derecho marítimo. Tú tienes transporte, bueno, transporte urbano, transporte, ya se sabe. Ingeniería oceánica, este año también tenemos a Patricio Winkler como docente del diplomado con todo el tema del impacto del calentamiento global en el borde costero, en el diseño físico también de los puertos, etc. O sea, es complejo, eso sí, es diverso, y muchas veces los alumnos de los años anteriores dicen que, bueno, que es un programa exigente que se acerca más a un magíster que a un diplomado. Pero bueno, la idea es justamente poder hacer una contribución justamente al diálogo desde donde estamos. Fabuloso. Oye, igual que en todas las carreras, cuando uno estudia periodismo o derecho o economía, siempre, por ejemplo, hay una introducción al derecho, por ejemplo. Porque todos debiéramos tener algunas nociones de eso. O incluso hay materia a veces como introducción a la psicología actualmente. O comunicaciones se enseña en muchas carreras para que es un tema que va a tocar y va a rozar a todos los ámbitos. Debiera en Valparaíso en las carreras de todo tipo haber una introducción al tema portuario, porque si él va a estudiar Derecho, le va a tocar ir al puerto, estudiar Ingeniería, o muchas carreras se van a rozar en la realidad con esta industria. Bueno, le paso la palabra a Ramón para que haga su análisis. Oye, Bastante material, Ramón, ahí. Sí, harto, e incluso algunos cuestionamientos importantes que no le hemos hecho comentario a Saba, y que yo creo que ahí sí que vamos a tener para rato. Pero súper loable lo que siempre ha hecho Saba, porque yo desde que la conozco he estado preocupada de la capacitación, del perfeccionamiento, de la vinculación de esto de las ciudades puertos. O sea, cómo lograr a través de un diplomado, a través de la enseñanza, ¿no es cierto?, del perfeccionamiento, poder involucrar a actores públicos y privados y a ciudadanos también, ¿no es cierto?, con los requisitos que deben tener, en un plan, ¿no es cierto?, para poder compatibilizar la actividad marítimo-portuaria con la ciudad. Y ese es un programa visionario, porque tú lo vienes haciendo hace varios años, y eso ha sido visionario porque es una problemática y una realidad que la tenemos ahora y que la vamos a tener por mucho tiempo más. También quería destacar dos cosas que me parecieron muy significativas en todo lo que hemos hablado. Mira, Saba nos dijo que está viviendo en Valparaíso, por lo tanto ya es una porteña. De hecho, acabamos de sentir un temblor, que es como una bienvenida, ¿no es cierto?, a Valparaíso. Sí. ¿Ya? También ha mencionado que toda esta vinculación también a veces se nos queda en el tintero, de que la función y el desarrollo, sobre todo en una zona tan importante como la nuestra, que es la macrozona centro, está vinculada a una necesidad país. Nosotros tenemos en esta macrozona, en estos dos puertos, Valparaíso y San Antonio, una ciudadanía, ¿no es cierto?, un mercado que son 10 millones de personas APP, y por lo tanto es muy significativo la relevancia que tiene para el país en el suministro tanto de las mercancías que ingresan, ¿no es cierto?, como las que van a salir. Por lo tanto, no es una visión que solamente deba compatibilizarse, o sea, debe compatibilizarse con las ciudades en las cuales están, pero las ciudades también tienen que tener la generosidad y la visión y la altura de mira de ver que no es solamente un compromiso de ellos, sino que también es un compromiso país. Y colocando ese digamos, comentario, es importante poder entender cómo, ¿no es cierto?, podemos compatibilizar, y a lo mejor preguntarle a Saba qué piensa en relación al equilibrio que debiera haber en las ciudades de Valparaíso y San Antonio para el desarrollo portuario. ¿Qué visión tiene ella, si es que, digamos, académicamente, si es probablemente interesante de que Valparaíso pueda desarrollar? En estos momentos está en un Valparaíso Dialoga para desarrollar 1 millón de contenedores más
es decir, Valparaíso podría mover 2 millones, el año 2017 movió un récord de 1 millón más, y sin embargo San Antonio en este momento mueve 2,5 y tiene un potencial de desarrollo con el megapuerto de 6 millones de contenedores más, es decir, podría mover prácticamente 9, y Valparaíso 2. Si hablamos de oferta y demanda, yo no sé, a lo mejor alguien me puede decir, oye, es imposible que Valparaíso el día de mañana, si se sigue avanzando como va, pueda competir con un gigante de la envergadura de San Antonio cuando llegue a su máxima capacidad, ni siquiera a su máxima capacidad, porque esa es otra cosa, que está por verse, ¿no es cierto? La Cámara Marítimo Portuaria hace años sostuvo de que no se necesita más desarrollo portuario, que con 2 terminales grandes en San Antonio y 2 en Valparaíso estaríamos ok, solamente hacía falta una conectividad, una mejor conectividad. Sin embargo, podemos pensar que cuando San Antonio llegue a la construcción máxima de esa capacidad, podría Valparaíso estar a la altura, poder ser competitivo, y hablo de una competitividad en un buen término. Podría ser reemplazable en caso de lo que acaba de suceder, de lo que acabamos de sentir, un terremoto, movilizaciones sociales, bueno, un montón de cosas que a lo mejor nos aconsejan a buscar un equilibrio. Yo sé que es una pregunta muy difícil, sé que es una pregunta de muchos carismas, ¿no es cierto? Porque también Saba dijo, mira, y empezó con dice, en todas partes se cuecen habas, pero la verdad es que estamos en esa encrucijada y estamos en una situación que es determinante, y más todavía, siempre digo lo mismo, pero es reiterativo. Valparaíso es el puerto que históricamente es el que más ha aportado al desarrollo del país. Y eso es histórico y es una realidad. Sin embargo, ahora que vienen buenos tiempos, en donde a lo mejor el puerto podría prestarle o darle una retribución proporcional a ese esfuerzo y sacrificio, Valparaíso se podría haber supeditado a mover 2 millones de contenedores y San Antonio 6 o 9. ¿Sería justo? Bueno, es el gran desafío que tenemos, por eso yo lo pregunto con una abertura amplia de criterio, lo hemos discutido y se va a seguir discutiendo. Seguramente hemos emplazado también al nuevo gobernador de que, ¿no es cierto?, pueda tener una visión. Hace pocos días escuchábamos en la prensa un gobernador de la región del Biobío diciendo de que él sí le interesa el desarrollo portuario y que aparentemente piensa que, no obstante estar a 500 kilómetros de distancia y tener solamente un mercado de 2 millones y acá 10, ellos pueden hacerse cargo y ser más competitivos que la macrozona centro en San Antonio. Entonces, son preguntas grandes. Bueno, realmente bastante interrogantes, pero es bueno tener la perspectiva académica de estos temas que nos han traído hoy y nos han sacado un poco de la contingencia Saba y nos ha hecho, por ejemplo, este concepto, Port Vision, visión portuaria conjunta, unánime. ¿Existe eso ahora? No existe. No existe una estrategia coordinada. Un tema que le pone a las autoridades y donde se engloban todas estas problemáticas del equilibrio de los puertos y otras interrogantes. Iván. Bien, yo les agradezco. Se nos ha pasado volando, sí, casi poco más de una hora, y ha sido, yo creo, interesante para nuestros espectadores esta experiencia que hemos tenido. Les agradezco mucho a Saba y a ustedes que hayan participado en este programa. Ahí llegaron los nietos. Me sumo a los agradecimientos, me sumo a los agradecimientos porque ha sido un aporte muy grande. Gracias a... Bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Solamente en relación con lo que dijo Ramón, si uno compara con otras regiones, tanto en Asia como en Europa, efectivamente hay un ordenamiento territorial a nivel país y también unos esfuerzos, una política que evite la competencia entre puertos públicos, que en lugar de la competencia es la colaboración para constituir polos que sí sean competitivos con
otras regiones, digamos, del mundo. No me refiero a regiones al interior del país. Yo creo que allí hay un tema importante. Lo otro es que lo que nosotros promovemos son los City Port Vision, que va más allá de los Port Vision. Port Vision existen, pero que a nuestro parecer tienen demasiado como foco único, como centro, el puerto. Yo creo que en Ciudad Puerto, y como lo dice el nombre de ese programa, Mi Ciudad, Mi Puerto, debemos tener no solamente un foco, son ambos. Es más difícil aún. Y ambos, cuando hablamos de ciudad, hablamos del municipio donde está localizado el puerto, pero también del territorio. Y ahí voy a lo que también decía Ramón. Sabemos que la cadena logística, bueno, el hinterland, o sea, supera, obviamente, crece, inclusive va más allá de la región. Entonces es importante trabajar ahí. Y en cuanto al Biobío, no me sorprende para nada lo que haya dicho el nuevo gobernador regional, porque recuérdense que en el Biobío existe una mesa COMEX regional, algo que se quiso hacer justamente en Valparaíso años atrás, y me recuerdo que Ramón tuvo un rol protagónico ahí, en el Correlog, ¿no es cierto, Ramón? No, el que tuvo ahí el rol protagónico y que participó bastante era Javier León. Ya, ok, entonces, bueno, por alguna razón también te asociaba a eso, pero bueno, entonces ahí... ¿Te parecen? Bien, pero bueno... Pero eran de la misma volviendo, entidad, de la Cámara es el mismo apellido, pero ya, pero volviendo al Biobío, o sea, esa visión, ese trabajo mancomunado de los actores, interesante. Biobío no es fácil. Hay un puerto público, No. hay muchos puertos privados. Y muchos puertos privados, claro. Muchos puertos privados. Es complejo Biobío. Pero a nivel regional, desde la época de Jaime Toá, imagínense, cuando Jaime Toá era intendente, fue él que impulsó esa mesa COMEX a nivel regional, y también y terminó diciendo que hace poco terminó un FIC regional sobre competitividad de las ciudades puerto en el Biobío. Quizás el Biobío tiene un paso más adelantado. Exactamente. Bueno, queda ese tema puestito para otro foro. Nos vamos directo a ver lo que son la estrategia portuaria, y que bueno, mira, no lo había entendido bien, Saba, no es Port Vision, es City Port Vision. Así es. Mi ciudad, mi puerto. Excelente. Le damos la palabra para las despedidas a cada uno, y le agradezco yo también su presencia. Muchas gracias, que estén bien, hasta luego. Gracias, muy Muchas gracias. amena la conversación. Muchas gracias, cuídense. Igualmente. Nos salvamos del terremoto. Chao. Chao, gracias. Hemos presentado Mi Ciudad, Mi Puerto, una tribuna de la Asociación de Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile, con la conducción del secretario ejecutivo de la asociación, Iván Buscovich, el analista en comercio exterior, Ramón Espejo, y el periodista, Atilio Maquiavelo.